Shalom Aleichem, Mishpocha. La paz sea con ustedes, familia. Mi nombre es José Arroyo, pastor de CCM Llave de David en Mayagüez, Puerto Rico, y hoy voy a estudiar junto con ustedes la parashá Bejucotai. La parashá Bejucotai es la porción semanal número 33 de la Torá en el ciclo de lectura anual y cubre desde Levítico 26:3 al 27:34. Bejucotai significa en mis estatutos y es una advertencia de Adonai a su pueblo de lo que sucederá si caminan en obediencia a sus decretos, sus jukot. Podemos dividir esta porción en 4 partes. La primera parte, las bendiciones por la obediencia, y se encuentran en Levítico 26 del 3 al 13. En esta sección, Adonai promete bendiciones para quienes siguen sus estatutos y sus mandamientos. Estas bendiciones incluyen lluvia en su estación, cosechas fructíferas, paz en la tierra, victoria sobre sus enemigos y la presencia de Dios entre el pueblo. La segunda parte son las maldiciones por la desobediencia y se encuentran en Levítico 26 del 14 al 39. En estos versículos, por el contrario, Adonai explica qué sucederá si los israelitas desobedecen sus mandamientos. Enfrentarán una serie de castigos cada vez mayores. Estos incluyen enfermedades, hambrunas, derrotas por enemigos, desolación de la tierra y, en última instancia, el exilio. La tercera parte comprende el arrepentimiento y la restauración y se encuentran en Levítico 26 del 40 al 45. A pesar de las graves consecuencias de la desobediencia, Elohim promete que si el pueblo confiesa sus pecados y se humilla, él recordará su pacto con sus antepasados y los restaurará. Y por último, la cuarta parte son votos y dedicatorias y se encuentra en Levítico 27 del 1 al 34. El último capítulo trata de las leyes relativas a los votos y dedicaciones a Adonai. Incluye la valoración de las personas, los animales, las casas y los campos dedicados a Elohim y las reglas para redimirlos. Hoy quiero concentrarme en el capítulo 26 del 3 al 45 y lo estudiaremos utilizando la metodología de Wisdom in Torah desarrollada por el maestro Rico Cortés. Y nos concentraremos específicamente en los conceptos caos y orden o caos y cosmos. El capítulo 26 del libro de Levítico establece una serie de bendiciones y maldiciones que están íntimamente relacionadas con la obediencia o desobediencia a las leyes divinas dadas a Israel. Este capítulo se puede entender dentro del marco más amplio de los conceptos caos y orden o caos y cosmos del antiguo cercano oriente, donde la estabilidad y el bienestar social están vinculados al cumplimiento de un orden divino o cósmico. Para entender estos conceptos, veámoslos a los ojos de la cosmovisión del antiguo cercano oriente. Primero veamos orden, en griego, cosmos. Aunque para nosotros la palabra cosmos se refiere al universo, en la etimología griega y en el contexto del antiguo cercano oriente, cosmos significa una organización armoniosa, una creación perfecta y en orden. En muchas culturas del antiguo cercano oriente, el orden se entendía como el estado ideal del mundo, donde los dioses habían establecido leyes y reglas que, si se seguían, garantizaban prosperidad, paz y estabilidad. Este concepto
se ve reflejado en la idea de Maat en Egipto, donde el orden y la justicia eran mantenidos por el faraón, considerado un intermediario entre los dioses y los humanos. En su contexto bíblico, este orden, el cosmos, está representado por la alianza o convenio, o sea, pacto entre Dios e Israel. Las leyes y mandamientos dados a través de Moisés son la estructura que asegura el mantenimiento de ese orden. Por otro lado, caos representa la antítesis del cosmos, o sea, desorden, destrucción, hambre, guerra y en última instancia, la disolución del orden social y natural. En Egipto, por ejemplo, el caos, Isfet, era lo que los faraones luchaban por controlar y erradicar. Bíblicamente, el caos se ve reflejado en las maldiciones que caen sobre Israel si desobedecen las leyes de Dios. Estas maldiciones incluyen enfermedades, derrota militar, el exilio y destrucción de cosechas, que son signos de un regreso al caos primordial. Pero, ¿cómo que un caos original? En el libro de Génesis, capítulo 1, del 1 al 2, se describe el estado inicial de la tierra como desordenada y vacía. En hebreo, tohu vabohu, con oscuridad sobre la faz del abismo. Luego, Dios comienza a crear orden a partir de ese estado caótico mediante una serie de actos divinos. Separa la luz de la oscuridad, las aguas de la tierra seca y crea seres vivos, culminando con la creación de la humanidad. Este proceso de traer orden a partir del caos es el tema principal del libro. ¿Y por qué un caos antecedió la creación? Los místicos hebreos explican que Dios es infinito y la fuente de todo lo que Él mismo creó. No existe nada sin Él y no hay nada fuera de Él. Enseñan que todas las cosas existen en Él. Dios es orden y Él era absolutamente todo antes de la creación. Entonces, ¿dónde se colocaría la creación que Él haría si Él lo estaba ocupando todo? Según la mística judía, el siempre eterno se contrajo, creando un espacio vacío, una especie de abismo donde comenzar a crear y poner allí la creación que con su voz y de su esencia produciría. Ese espacio o hueco en la eternidad ordenada de Dios es el abismo que menciona Génesis 1 según los místicos judíos. La ausencia de Dios en ese espacio era el caos original que Elohim revertiría en orden según iba creando y rellenando de lo que de él mismo provenía, convirtiendo el caos en cosmos. Desde entonces, el plan de Elohim siempre ha sido mantener el orden de su creación. Ese fue el trabajo que le dio a Adán en el Edén, a Noé en la restauración de la tierra luego del diluvio, y ahora se la da a Moisés y el pueblo de Israel en el Sinaí. La naturaleza pecaminosa del hombre siempre lo inclina hacia el caos, pero la instrucción de Adonai nos inclina hacia el orden. Levítico 26 presenta una estructura que refleja claramente esa dicotomía entre el orden y el caos. Por un lado, tenemos las bendiciones. Estas bendiciones prometen abundancia, paz y prosperidad a Israel si obedecen los mandamientos de Dios. Por ejemplo, lluvia en su tiempo, abundancia de cosechas, paz en la tierra, victoria sobre los enemigos y Elohim habitando entre su pueblo, como era el diseño original del Edén. Todo esto es indicativo de un estado de cosmos, de orden.
donde las leyes divinas son respetadas y el mundo funciona armoniosamente conforme al diseño de Adonai. Por otro lado, tenemos las maldiciones, una serie de calamidades que caerán sobre Israel si desobedecen. Las enfermedades, la derrota en batalla, la devastación de la tierra y el exilio son condiciones que reflejan el caos, el desorden que resulta cuando se rompe el pacto con Dios y se ignoran sus leyes. Nos muestra a nosotros, los humanos, fallando en mantener el orden establecido por Adonai, por desviarnos de su diseño. En conclusión, esta parashá nos presenta una articulación de la cosmovisión del antiguo cercano oriente sobre la relación entre la obediencia a un orden divino establecido por Adonai y el mantenimiento del orden cósmico a cargo de su pueblo. La obediencia a las leyes divinas aseguran el orden, mientras que la desobediencia conduce al caos. Esta narrativa subraya la importancia de la lealtad y el cumplimiento del pacto con Dios como fundamento para la estabilidad y el bienestar de la tierra. Yeshua vino a restablecer ese cosmos perdido a causa del pecado. A través de él, Adonai nos da una oportunidad de restaurar nuestras vidas y ayudar a rectificar el mundo. Pero no basta con creer en Yeshua. Debemos hacer un convenio con el Padre a través del Hijo, proclamando a Yeshua como nuestro Señor. Una vez entramos en el convenio, debemos caminar en sus mandamientos, estatutos y decretos. Aunque la salvación sea por gracia, la obediencia de Jucotai nos asegura orden y bendición, mientras que fallar a caminar en su instrucción nos garantiza el caos. ¿Qué escogerás tú? No sé, pero yo escojo obedecerle y vivir en el orden divino. Si te gustó este video, por favor, deja tus comentarios abajo. Quisiera compartir los recursos que estuve utilizando para este estudio. El libro From Chaos to Order, Creation to New Creation, de Sidney Greidanus. El libro Ancient Near Eastern Thought and the Old Testament, por John Walton. Los videos Caos y Orden, primera y segunda parte, por Juan Carlos Suaste, que puedes verlos suscribiéndote a tesorosdeltemplo.com. No olvides unirte al grupo de estudio Los del Camino en Facebook, en el cual creyentes de distintos países nos damos cita para estudiar juntos las escrituras en su contexto. Shalom Aleichem.